Radio Nacional. Nuestros Sures. Muy bien, han pasado 6 minutos de la hora 14 y vamos a tratar un tema muy interesante y les pido a nuestros oyentes que presten especial atención porque se recordó ayer fue el día de la reafirmación de los derechos de pueblos originarios y a casi 100 años de los hechos comenzó ayer el juicio oral por la verdad sobre la masacre de Napalpí. Así se conoce este hecho tremendo, el fusilamiento, el asesinato de más de 400 integrantes de las etnias Qom y Mocoit por parte de fuerzas estatales y colonos del entonces territorio nacional del Chaco. Esto fue allá por el año 1924. La audiencia inaugural de este juicio por crímenes de lesa humanidad contra poblaciones originarias, este es el primero en su tipo en la historia de nuestro país. Tuvo lugar en la ciudad de Resistencia, y esto se trata de un juicio por la verdad que no va a tener imputados, ya que los responsables de esa masacre de 1924 están fallecidos. Pero va a ser un juicio por la verdad. Pero mayores detalles, porque estuvo allí en Resistencia, nos va a brindar nuestra colega, a quien agradecemos y saludamos, a Marcela Baquer. Muy buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a toda la audiencia, a Pío y Andrea. Bueno, un gusto poder charlar con ustedes. Sí, así como bien lo resaltabas, es un juicio que va a sentar su precedente, ¿no? Porque es histórico en nuestro país y en nuestra provincia, porque pasaron 98 años, exactamente el 19 de julio de 1924, en Napalpí, a 140 kilómetros de aquí de la ciudad de Resistencia, donde representantes indígenas de las etnias Mocoy y Com tuvieron que, soportar y también ser asesinados por criollos y gente que pertenecía obviamente al gobierno nacional y provincial en ese momento. En ese momento era territorio nacional del Chaco, no éramos provincia todavía, era el gobernador Centeno. Y hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno provincial para justamente atacar a estos aborígenes que en definitiva hoy y a la distancia y escuchando un poco todos los testimonios era lisa y llanamente el reclamo que estaban haciendo los grupos indígenas por tener una paga que como corresponde, ¿no?, a la labor que ellos venían realizando para los colonos que estaban trabajando para ellos y también tierras que les pertenecían a los indígenas, ¿no?, que hasta el día de hoy, si bien lograron recuperar muchas tierras, todavía el reclamo sigue por parte de las distintas etnias en nuestro país. Y en este caso, ayer fue realmente no solo emocionante para los que pudieron participar de esta primera audiencia oral y pública, sino también el acto que se llevó a cabo el lunes, porque el lunes comenzó todo esto cuando se hizo un acto justamente allí en Napalpí, donde participó no solo el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, sino también autoridades nacionales y autoridades provinciales, en un reconocimiento a los pueblos indígenas que padecieron esta masacre en ese lugar. Ayer justamente comenzó este juicio oral por la verdad, por la masacre de Napalpí, y rescataban esto, ¿no? Y la jueza federal Zunilda Leirenberger, que fue la que habló en el comienzo del juicio, diciendo que si bien obviamente los responsables hoy estaban muertos, lo que se quiere lograr con esto es justamente que se los reivindique en cuanto a lo que pasó ese día, porque mucho se dijo en su momento, se atribuyó que como era una revuelta indígena había que actuar al respecto, y fue por eso que los policías en ese momento tuvieron que salir a matar a los aborígenes. Y ayer pudimos escuchar y participar de los testimonios que los recogió y los documentó y los grabó Juan Chico,
este historiador indígena que lamentablemente falleció el año pasado de COVID, pero él dejó todo documentado y pudimos escuchar 2 testimonios de sobrevivientes de esta masacre en Napalpí, tanto Pedro Valquinta, que hoy tiene 105 años y en su momento tenía 12 años, y de Rosa Grillo, que tiene un poquito más de 110 años, y Juan pudo grabar estos testimonios, y estos testimonios fueron presentados por la querella que estaba representando obviamente y defendiendo a los indígenas en este juicio, ¿no? Claro, Marcela, sí. Está con inquietud también Andrea y varios compañeras y compañeros que queremos escucharte y ampliar esta historia. Así que, bueno, Andrea va a estar en contacto contigo ahora. Sí, cómo no, Andrea. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo pensaba, ¿no? Cuando escuchaba todo esto del juicio y pensaba en Napalpí, pensaba en lo que está cercano en el tiempo con esta masacre, como fueron los fusilamientos, y los tenemos aparte, ¿no? Tan cerca nosotros aquí, los fusilamientos de la Patagonia, de los cuales se están cumpliendo un siglo. Pensaba también cerca de allí, cerca de ustedes, la masacre de Pilagá en el año, a fines de los años 40, año 47, en Rincón Bomba, y pensaba la importancia de este juicio justamente para echar luz, ¿no?, sobre todos esos otros casos, digamos, donde ya sea antes en territorio nacional, contra trabajadores y contra pueblos originarios, el Estado cometió delitos de lesa humanidad. Exacto. Bueno, justamente lo que vos decís, Juan Chico, en un reportaje que le hacían, y ayer podíamos escuchar su testimonio a través de estas imágenes que fueron grabadas, y hoy, bueno, lamentablemente no contamos con la presencia física de Juan, pero él decía esto, ¿no?, que en principio esto va a sentar un precedente para todo lo que sucedió en cuanto a los pueblos originarios, ¿no? Yo tengo 35 años en Radio Nacional y recuerdo la primera conferencia de prensa de los aborígenes cuando presentaron este caso de la masacre de Napalpí. Y el puntapié inicial fue justamente la masacre de Margarita Belén, los juicios que se desarrollaron aquí en la ciudad de Resistencia, ¿no? Decían ellos que así como los militares en el año 1976 cometieron crímenes de lesa humanidad, también en el 19 de julio de 1924 se cometieron delitos de lesa humanidad contra los pueblos indígenas. Y así comenzó el reclamo, tanto es así, yo recuerdo que ellos pedían un resarcimiento económico, ¿no?, al Estado Nacional. Y si bien la jueza ayer, Zumilda Nirenberger, jueza federal, decía que hoy no se va a poder condenar a los responsables directos de esta masacre, sino que, bueno, conoceremos la verdad, porque en principio lo que se sabía era que los indígenas se habían como sublevado, y entonces el Estado Nacional y el Estado Provincial, a través de la policía, tuvo que actuar en una revuelta. Y no era así, esa no fue la historia real. Hoy se va a conocer la historia real, y esto sí o sí va a sienta precedente y va a ser el puntapié inicial para que el resto de las cosas que han sucedido contra los pueblos indígenas comience a conocerse, ¿no? Yo creo que ustedes no sé si lo ven así, pero a mí me parece que a partir de ahora esto va a ser así, no va a ser de otra manera, se va a comenzar a conocer un poco la situación y el por qué se los trata de esta manera cuando son ciudadanos como nosotros, o sea, tienen derecho igual que nosotros. Escuchábamos en uno de los testimonios por parte de la querella de Derechos Humanos aquí de la provincia, el doctor Dulio Ramírez, él decía, ¿no?, que en ese momento el Estado debía respaldar a los que trabajaban la tierra, y esto no se cumplió con el pueblo indígena que trabajaba la tierra
y fueron a los únicos que le cobraban el 15% del valor y ni siquiera le daban dinero, sino que le daban mercadería, ¿no? Entonces había toda una injusticia y un maltrato y una diferencia muy muy notoria en su momento, ¿no? Y que sigue habiéndola, ¿no? Que yo creo que a partir de esto hay que rever un poco las conductas en cuanto a ciudadanos que pertenecen a nuestros pueblos, que son nosotros, somos nosotros, somos todos, ¿no? Marcela, te pido que me acompañes ahora a la ciudad de Bariloche porque ahí está nuestra compañera Inka von Linden, que te quiere saludar. Hola Marcela, un gusto enorme escucharte. Y bueno, venía pensando, ¿no? Lo importante que es esta reconstrucción, ¿no? Esta mirada, revisión histórica que estamos haciendo de nuestra historia y de las cosas que venís contando, esta historia verdadera, real. ¿Qué más nos podés contar de lo que escuchaste en los juicios? Bueno, yo lo que quisiera decirle desde la ancianidad de las edades y Rosa Grillo, y escuchar los testimonios de ellos. A Rosa, por ejemplo, apenas hablando, ¿no? Y en su inocencia también de anciana, podía contar cómo fue ese momento, porque justamente los representantes de la justicia que estaban tomando testimonio junto a Juan Chico le preguntaban, bueno, Rosa, a ver, contame qué pasó ese día, qué viste vos ese día, qué presenciaste. Y bueno, ella contaba lo del avión y le preguntaban, ¿y alguna vez viste un avión? No, era la primera vez que yo podía ver eso y que nosotros los niños podíamos ver eso en el cielo, como refiriéndose al avión que había contratado el Estado Nacional, el Aeroclub Chaco, y que, bueno, justamente el operativo que hizo el avión fue tratar de concentrar a todos los aborígenes en el territorio y tirarles caramelos, porque ella decía, yo no sabía lo que era un caramelo y había escuchado, pero que yo quería saber qué se hacía con un caramelo, qué era eso. Y bueno, justamente del avión caían caramelos, que eso hizo que los niños se juntaran para poder agarrar eso, y también algo más, porque evidentemente estaban las familias, estaban los padres, los abuelos, y que todos miraban hacia arriba porque caía algo. Cuando se concentraron, dice que yo sentí como estruendos muy fuertes, y lo que recuerdo hasta el día de hoy, y fue el mismo recuerdo que contaba Pedro Valquinta, ¿no? A los padres tirándoles del brazo y llevándolos hacia el monte para evitar que sean alcanzados por las balas. Una hora de ataque fue la balacera que perpetraron contra las familias, porque eran familias las que se habían concentrado en el lugar. Esto fue lo que más nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque uno los ve ancianitos, ¿no? El anciano con esa misma inocencia del niño de ir a buscar algo que les parecía algo que no conocían, y tener que recibir balas y no saber muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Pero el mismo recuerdo por parte de los dos. Bueno, Marcela, no sé si Andrea, Inka tienen alguna inquietud más, alguna compañera, algún compañero, y si no, vamos a agradecerle infinitamente y vamos a seguir de cerca, vamos nuevamente a convocarla a Marcela para seguir este juicio, ¿no es cierto? Realmente estremecedor. Totalmente, ¿no? Y pensaba, qué historias de cuánto dolor, ¿no? Transmitido desde aquellos niños y aquellos pocos adultos que habrán podido sobrevivir a esa masacre, y cómo a los años de silencio, ¿no?, que suele ocurrir y que suele seguir a estas cuestiones, siempre está la resistencia, ¿no?, del relato y del poder llegar en algún momento a hacer justicia, que es hoy lo que está sucediendo ahí, compañera. Exactamente, porque hoy yo recordaba también, ¿no?, porque por ahí uno cuando participa de las conferencias de prensa o de datos y hechos que uno desconoce en su momento, muchos desconocíamos lo que había pasado en Apalpí, y a partir de esa conferencia de prensa decir, bueno, pero ¿y cuándo pasó? ¿Y cómo fue? Y bueno, y a partir de allí
comenzar a conocer cosas que desconocíamos de nuestra historia, ¿no? Claro. Ahora quedan, lo bueno que sucedió ayer es que estuvo el ministro de Educación de la provincia, lo ha declarado de interés educativo y todas estas audiencias de este juicio oral por la verdad son transmitidas a través de streaming y los alumnos iban a tener la posibilidad de escuchar los testimonios de lo que sucedió en Napalpí el 19 de julio de 1924. Todas las escuelas estaban escuchando el juicio y la verdad que esto me parece muy importante. Qué bueno porque los que tenemos hijos adolescentes por ahí renegamos claro. contra ellos, diciendo, bueno, contándoles un poco la historia que vivimos todos, ¿no? No esta en particular, porque no la vivimos, pero sí se la podemos contar a través de los testimonios, pero sí lo que pasó en 1976, que muchos de nosotros éramos jóvenes. Claro y, que bueno, sí, exactamente. Y podíamos contar. Marcela, vos decías bien que los chicos lo van a seguir por streaming. Aquí en la Patagonia, nosotros en Nuestros Sures, a través de tu voz, de tus relatos, lo vamos a seguir muy de cerca. Así te agradecemos muchísimo, un abrazo gigante y estamos en contacto permanente. Bien, gracias a ustedes por compartir y bueno, estamos a disposición. Las próximas audiencias van a ser el 26-27, va a haber 2 en Buenos Aires, una en Machagay y la última el 19 de mayo que va a ser aquí en la ciudad de Resistencia ya como última audiencia de este juicio oral y público. Muchísimas gracias, un gran abrazo, te dejamos todos. Gracias.